Paz de Cristo, hermanos, les damos la bienvenida una vez más. Damos gracias a Dios porque nos permite a nosotros estar con ustedes para traer un estudio en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias le damos también a nuestro Señor que nos permite, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite traer una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Y también le damos gracias a nuestro pastor porque nos da, ¿verdad?, esta oportunidad de traerlo y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Paz de Cristo. Sean todos muy bienvenidos. Le damos muchas gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado. Él ha sido grande en misericordia para con todos nosotros y estamos muy agradecidos por todo, ¿verdad? Todas las bendiciones que Él da, que Él nos suple, que Él nos provee, que Él ha sido, ¿verdad?, muy bondadoso para con nuestras vidas y yo sé que al igual con ustedes, les agradecemos porque se han conectado con nosotros a poder, ¿verdad?, estudiar la lección del día de hoy y pues vamos así a dar inicio. Amén. Quiero orar antes de empezar este estudio, hermanos. Este estudio es para todas las personas que no conocen al Señor, pero también las personas que conocemos al Señor, acerca del perdón de Dios, del amor y del perdón de Dios. Qué tan grande, qué tan inmenso es su amor para la humanidad, para cada uno de nosotros. Cómo Dios está esperando solamente que digamos, heme aquí, soy pecador, tengo necesidad de ti, Señor. Y el Señor ha esperado por muchos años, así como nos esperó a nosotros, hermanos, aún sigue esperando a gente que venga a sus pies. Entonces, este estudio se trata de eso, del amor y del perdón de Dios. Pero vamos a orar, queremos orar y darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señora, con este estudio para traer a tu iglesia, pero también a aquellos necesitados que necesitan, Señor, ese perdón como tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que esta semilla, Señor, que vamos a sembrar en los corazones, que llegue a esos lugares necesitados, a esa alma, a esas personas, Señor, necesitadas de ti. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las guardes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, como lo digo una vez más, ¿verdad? El estudio de hoy es acerca del perdón de Dios, ¿verdad? Y del amor de Dios, cómo Dios nos espera cada día. Hay una cita bíblica donde dice en Primera de Reyes, no hay hombre que no peque. No hay humano que no peque. Entonces, ese perdón es para cada uno de nosotros. Como a muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, ya hemos comprendido que necesitábamos el perdón de Dios, lo aceptamos, que somos pecadores, aceptamos al Señor y también el Señor nos ha perdonado cuando fuimos lavados con su sangre. Amén. Cuando nos sumergimos en las aguas, cuando nos bautizaron, ahí es donde Dios dice, te perdono todos tus pecados. Entonces Dios, hermanos, tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios nos puede y Dios está dispuesto aún todavía. Vamos a estar leyendo en estos minutos algunas citas bíblicas. Mi esposa las va a estar leyendo. También, como le digo una vez más, en Primera de Reyes está hablando y está diciendo, no hay hombre, no hay ser humano que no peque. Otra cita bíblica también en Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay una persona perfecta, no hay una persona que no cometa pecados, no hay una persona que no cometa faltas, hermanos. Entonces necesitamos del perdón de Dios. Amén. El estudio empieza de esta manera, donde dice, tengo que mejorarme primero. Dice, tengo que mejorarme primero, soy demasiado malo. Esa es una pregunta que muchos se dicen, pues Dios no me
Dios no me va a perdonar, Dios no me va a aceptar, he sido demasiado malo, he hecho muchas cosas malas, tengo muchos errores, tengo que mejorar para que Dios, para ir a los pies del Señor. En una de las citas bíblicas que yo estaba leyendo se puede decir, ¿verdad? Donde dice en Mateo capítulo 9, está hablando de cuando Dios le dijo a sus discípulos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, los que están sanos no necesitan doctor, ¿verdad? Es como decir, tengo que sanarme antes de ir al hospital, ¿verdad? Nosotros vamos al hospital porque estamos enfermos, porque necesitamos algo. De esa misma manera el Señor también dijo, las personas enfermas necesitan médico. Las personas pecadoras necesitamos al Señor. Amén. Amén. Entonces es lo que vamos a estar viendo, vamos a estar comprendiendo lo que dice su palabra, donde dice, tengo que mejorar primero. Dice, soy demasiado malo. Es una pregunta que muchos se han hecho. Entonces en Juan capítulo 6, versículo 37, si lo puedes leer. Amén. Dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Amén. En otras palabras, el Señor está diciendo, al que a mí viene, no le echo fuera. En otra versión dice, al que a mí viene, y no está diciendo cómo, simplemente está diciendo, al que a mí viene con sus cargas, con los pecados, porque todos llegamos al camino de Dios, hermanos, con muchas faltas, con muchos pecados, con muchos errores, con muchas cosas que nosotros hacíamos, ¿verdad? Cuando no habíamos aceptado al Señor como nuestro Salvador, nosotros éramos personas pecadoras, personas que necesitábamos ese perdón de Dios, y el Señor lo está diciendo aquí en Juan 6:37. Donde dice, al que a mí viene, no le echo fuera. En otras palabras, no lo desprecio. Al que a mí viene, dice el Señor, yo lo acepto, yo lo agarro como venga. Sea el pecado que sea, el Señor está diciendo, yo lo acepto. Yo acepto como la persona vaya al Señor. Amén. También en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Y cuando está hablando la palabra perezca, hermanos, es de que Dios no quiere que nos vayamos de este mundo sin el perdón de Dios. Amén. Sin su perdón. Dios no quiere que nadie, dice, no quiere que ninguno perezca. Mire, todos vamos a morir en esta tierra. Todos somos temporales aquí, ¿verdad? Algunos vamos a estar aquí por ciertos años, por 20 años, 30 años, 40 años, lo que el Señor nos permite estar aquí. Pero dice, yo no quiero que ninguna persona, después de la vida que está aquí en la tierra, se vaya, su último aliento tenga aquí en la tierra y se vaya sin ese arrepentimiento que Dios está ahorita diciendo, ven aquí, como tú estés, ven, dice el Señor. Ven a mis pies, ven a mis brazos, yo te estoy esperando. Dice, no echo a nadie afuera, como lo leyó al principio. No desprecio a nadie, dice el Señor. No desprecia absolutamente a nadie. Está diciendo, no desprecia y también no quiere que nosotros perezcamos en nuestros pecados. Perezcamos en nuestras faltas, que perezcamos sin el perdón de Dios, sin que nosotros nos vayamos de esta tierra, hermanos, sin ninguna esperanza. El Señor está diciendo, ahora es tiempo. Amén. Yo te quiero esperar. Yo quiero que tú vengas a mis pies, dice el Señor. Amén. Esos dos, tenemos dos
citas bíblicas más para punto número 1. Tengo que mejorar. El punto es, tengo que mejorar primero. Soy demasiado malo. Todos somos malos en diferentes maneras. Amén. 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 Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre, el Señor vino, hermanos, a buscar y a salvar. Nos ha venido a buscar a los pecadores y también no nomás nos vino a buscar, pero también dice, Él vino a darnos esperanza. Amén. Nosotros estábamos predestinados a estar afuera de la presencia de Dios, pero por su misericordia de Dios, dice, toda la humanidad estamos agarrando ese perdón de Dios. No nada más ahora es los judíos, no nada más es el pueblo de Dios, no nada más es el que Dios vino, ¿verdad? Para él, para ayudarlos, pero ahora dice, pero toda la humanidad ahora está la puerta abierta para el que quiere. Para el que quiere perdón de Dios, dice, ahora es el tiempo, ahora es el día adecuado, dice, para que el Señor perdone nuestros pecados. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, sin el Señor, todos estábamos perdidos. Todos estamos perdidos. Sin Dios. Sin Dios no tenemos esperanza. Sin Dios no tenemos, hermanos, garantía después de la muerte. Pero dice la palabra de Dios, pero con Dios tenemos una corona que nos está esperando en el cielo. Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, no nada más que aceptamos, pero ahora decimos, ¿qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para todo lo malo que yo he hecho, tú me perdones? Dice la palabra de Dios, solamente Él vino a buscar. Él vino a buscarnos a nosotros, mi familia, a su familia, quizá, ¿verdad? A muchos que están viendo ya son bautizados, a su familia Dios ya los encontró. Ya aceptaron, ya fueron bautizados. Pero hay personas que todavía necesitan ese perdón de Dios. Hay personas que todavía ahorita en el 2020, hermanos, están sin esperanza. Su nombre de usted, dice la palabra de Dios, quizá todavía no está escrito en el libro de la vida. Cuando uno acepta al Señor y se bautiza en el nombre de Jesucristo, dice el Señor, Dios pone tu nombre. Dios pone que tú eres ya arrepentido, una persona ya arrepentida, perdonada y esperando la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo. El último cita bíblica de este punto número 1 es primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? ¿Cuál es el deseo? Dice la palabra de Dios, Él quiere que todos. Él quiere que usted, que su familia, que sus hijos, que su esposa, que su esposo, que sus nietos sean salvos. Tenemos, hermanos, que tener una decisión personal, ¿verdad? Quizá tu madre es bautizada ya, quizá tu madre ya aceptó al Señor, tus padres ya aceptaron al Señor, quizá tus hijos ya lo aceptaron, pero la decisión, dice la palabra de Dios, es personal. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que toda la humanidad sea salva. Nosotros necesitamos el perdón individual. Mi madre, yo recuerdo cuando desde pequeño ella me enseñaba la palabra de Dios. Me decía, mi hijo, tienes que algún día tomar una decisión. Tienes que algún día aceptar tú al Señor. Y gracias a Dios que lo acepté. Mi madre me ha enseñado, mis padres me han enseñado el camino de Dios, pero me tocó a mí tomar esa decisión.
Ahora tomó a mis hijos tomar esa decisión. Y después va a tomar, ¿verdad? Cuando mis nietos sean más grandes, van a tener que tomar esa propia decisión. So, nuestra familia, hermanos, tenemos, la salvación es individual. No porque mi familia o no porque mi esposa o mi esposo aceptó al Señor, pues yo también me voy con él, con el Señor, porque alguien de mi familia lo aceptó. No, el Señor dice, porque Dios quiere que todos los hombres, está hablando individual, sean salvos. Amén. Amén. So, ese es el punto número 1. Tengo que mejorarme primero. Soy demasiado malo. La respuesta que está hablando aquí es: no tienes que mejorarte. Tienes que tomar la decisión que somos malos. Tenemos que tomar la decisión que somos malos y venir a los pies de Dios. Amén. Y venir al camino de Dios y decirle: Señor, estoy afuera de tu voluntad, estoy haciendo cosas que no debo de hacer. Y venir a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios, Él no te va a juzgar, sino que Él te está esperando con los brazos abiertos, te está diciendo: mi hijo, aquí estoy para ayudarte, para que no nada más seas hechura de Dios, sino ahora seas hijo de Dios. Amén. Entonces, ese es el punto número 1. El punto número 2 es el amor de Dios para con todos los pecadores es grande. Amén. El amor de Dios para con todos los pecadores es grande. Está en, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice, siendo aún, todavía aún siendo pecadores, siendo que no aceptábamos venir a los pies del Señor o venir a que Dios nos perdonara y seamos bautizados o seamos perdonados. Dice, aún así, siendo aún pecadores, estando separados de Dios, dice, Él con su grande amor, Él vino a morir, dijo, porque hay necesidad en la humanidad, necesitan ser perdonados. Dice, Dios vino a morir por cada uno de nosotros. Y ahí Él lo está demostrando. Ser un amor tan grande, hermanos, es sobrepasar el amor de madre. Y nosotros conocemos qué tan grande es un amor de padre para nuestros hijos. Dice, el amor de Dios sobrepasa cualquier amor. Hay alguien hay algo que usted diga es amoroso o tiene mucho amor. El amor de Dios sobrepasa todas esas cosas. Todo el amor que nosotros conozcamos, el amor de Dios, hermanos, sobrepasa para la humanidad. Él quiere que nosotros, dice, el amor de Dios, siendo aún pecadores, estando afuera, siendo aún haciendo cosas contrarias de la voluntad de Dios, dice, aún así, Él vino a morir por nosotros. Ese es el capítulo, la cita número 1. La siguiente cita está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Amén. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Y cuántos podemos nosotros también decir eso? Yo soy el primero. Amén. ¿Verdad? Todos. Él vino, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios vino, hermanos, a esta tierra, teniendo su trono, teniendo, hermanos, a ángeles. Dice la palabra de Dios que Él tiene ángeles que le adoran, que le alaban día y noche, que le glorifican día y noche. Están alabándole y diciéndole gloria y santo y santo y santo es el Señor. Día y noche, dice, dejó su trono, dejó esa alabanza y le dijo, espérame porque voy a ir a esa tierra donde está una necesidad, donde está una humanidad que necesita el perdón. Y Él vino, se hizo hombre,
murió, hermanos, por cada uno de nosotros, dice, vino para salvar a usted y a mí. Amén. Y el apóstol está diciendo, yo soy el primero. Nosotros también podemos decir, yo soy también aquel necesitado, ¿verdad? Que necesitábamos ser bautizados, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y tenemos el perdón de Dios. Amén. Entonces, tenemos el amor de Dios ese es el número 2, el amor de Dios para con todos los pecadores es grande. El punto número 3 es no hay que mejorar primero. Acuérdense, el punto número 1 es el número 3. El punto número 1 es tengo que mejorar primero, soy demasiado malo. La respuesta es no. El punto número 3 es no hay que mejorar primero. Hay que venir a los pies del Señor así como estemos. Hay veces que nosotros no podemos ir a un lugar porque tienen reglas. Usted no puede entrar a un restaurante, hay veces dicen, no puede entrar a un restaurante si no tiene zapatos. No puede entrar a un restaurante si no lleva una camisa, ahí está en las reglas que está. No puede entrar a diferentes lugares si no, y pone las reglas, ¿por qué no? Pero el Señor está diciendo aquí, tú puedes venir a mí, así dice la palabra de Dios, tú puedes ir al Señor. Podemos ir al Señor, hermanos, como estemos. Pudimos ir al Señor con todos los pecados, dice el Señor, nos estaba esperando con los brazos abiertos. Él vino a morir por nosotros, Él vino a morir por cada uno de nosotros para salvarnos, para liberarnos del pecado y para ayudarnos a no pecar más diariamente. No hay que mejorar primero, el punto número 3. Mateo capítulo 11, versículo 28. Amén. Dice, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Amén. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Trabajados de qué? ¿Cargados de qué? Trabajados, hermanos, de buscar la realidad, de buscar la respuesta. Trabajados cargados de pecados, cargados de problemas, cargados de cosas que ya no podemos nosotros seguir adelante. Cargados de necesidades, cargados, hermanos, de deleites que dice la palabra de Dios, yo aborrezco, cargados de muchas cosas. Es como un costal pesado que tenemos cargando, dice, cargados, que nosotros decimos, estamos haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Cansados y cargados, dice, venid a mí, dice el Señor. ¿Lo puedes leer una vez más? Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Amén. Y nos está hablando a cada uno de nosotros. Necesitamos, hermanos, venir a los pies del Señor. Venir, ¿verdad? Como estemos, dice, venir a mí todos. No está poniendo unas personas, ok, si tú tienes pecados que tú piensas que Dios no te va a perdonar. Aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos. La palabra todos, hermanos, no deja a una persona afuera. No importa qué tan grande sea el pecado, no importa qué tan grande sea la falta que tengamos, dice la palabra de Dios, venir a mí. Esas palabras lo está diciendo Dios mismo, se la está diciendo a usted. Venir a mí, todos los que están cansados y agobiados. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando llegamos? Dice, venir a mí a todos los que están cansados y agobiados. Dice, ¿y qué dice? Y yo os daré descanso. Y yo les voy a quitar ese peso. Dice, yo le voy a quitar esos pecados. Cuando ustedes aceptan, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, hermanos, todas nuestras luchas, nuestros problemas, nuestros pecados, dice, se las entregamos al Señor.
El Señor nos perdona, dice, y ahora yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar paz, yo te voy a dar tranquilidad, yo te voy a dar una esperanza viva. Esperanza, hermanos, que tenemos cuando aceptamos al Señor, la tenemos, ¿verdad? Que creer que el Señor, hermanos, nos está esperando día tras día. No importa lo que estemos, lo que tengamos en nuestra algún pecado, hermanos, que nadie sabe que lo hemos hecho. Pero una cosa sí tenemos que saber, Dios lo sabe. Hay pecados que digamos, nadie conoce que yo hice esto, pero el Señor mira todo. Y eso mismo el Señor dice, mira, yo conozco lo que has hecho. Yo conozco en dónde está tu error. Dice, ven a mí si estás cansado y cargado. Y yo, dice la palabra de Dios, y yo te voy a quitar eso y te voy a dar descanso. No importa lo que esté pasando, no importa la necesidad, no importa el pecado, Dios tiene la respuesta. Amén. Amén. Es una invitación, ¿verdad? Que el Señor nos hace a todos. No importa nuestra condición, no importa nuestra necesidad, nuestra carga, el Señor nos da ese descanso que todos en la humanidad, ¿verdad? Estamos necesitados. Y muchas veces pensamos que el descanso o la respuesta o la solución, ¿verdad? Puede venir de alguien más, puede venir en una forma que nos hace esperar y decir, me desilusioné, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos estar de esa manera, estar pensando que la respuesta o la solución, nosotros mismos a veces nos hacemos la idea que la vamos a solucionar o que alguien más nos va a solucionar, ¿verdad? Nuestras necesidades. Pero el Señor nos está invitando diariamente. Cada día es una nueva bendición, una nueva oportunidad. Y si el día de hoy, ¿verdad? Que es martes, el Señor te está hablando a tu corazón, no cierres, ¿verdad? Tu corazón. No pienses que no puedes, no pienses que es demasiado grande, sino el Señor te dice a ti, ¿verdad? Venid a mí, venid a los pies del Señor, que Él es el único que nos puede dar ese descanso, que nos puede dar esa paz, que nos da la respuesta, que Él es, ¿verdad? Quien suple todo para poder nosotros llevar una vida, ¿verdad? Que agrade al Señor. Amén. 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 Así es. Seguimos adelante, hermanos. Isaías 55, 6, So, 7. mire, el anterior está hablando donde dice la palabra de Dios, venir a mí todos los que están cansados y agobiados. Pero en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice de esta manera. Dice, buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Amén. Hay dos cosas importantes en estos dos versículos, hermanos, donde dice la palabra de Dios, venir a mí, dice el Señor. Dice, venir a mí, dice, mientras se deje encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Venir a mí mientras esté la puerta abierta, mientras esté la salvación, hermanos, disponible. Porque dice la palabra de Dios que va a haber un día que se va a cerrar. Va a haber un día que no vamos a tener la oportunidad, correcto, la oportunidad que tenemos en este momento. Muchos dicen el día de mañana, muchos dicen después, muchos dicen quizá el año que viene, quizá si pasamos lo que estamos pasando, me voy a entregar al Señor. Dice la palabra de Dios, busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Llamarle mientras está cercano. Hay un tiempo, hay un límite, hay una hora, hermanos, que nadie sabe. Hay personas que han dicho, el Señor viene, el Señor
Y sí, el Señor viene, pero hay personas que han puesto el día, la hora, la fecha, cómo va a venir el Señor, pero dice la palabra del Señor que el Señor viene como ladrón de la noche. Cuando uno menos lo piense, esta oportunidad de salvación está abierta todavía. Pero dice la palabra de Dios, ven a mí, dice Dios, mientras la oportunidad esté disponible, mientras la oportunidad esté abierta, mientras la puerta esté abierta, dice, ven a mí, dice el Señor, porque algún día se va a cerrar esa oportunidad y vamos a decir que el Señor venga en 10 años, vamos a suponer, no lo sabemos, pero nosotros, ¿quién nos garantiza el día de mañana que vamos a vivir sin la voluntad de Dios? Nadie. ¿Quién nos garantiza que vamos a vivir, que vamos a pasar esta noche, hermanos, y vamos a levantarnos y vamos a hacer nuestras labores que tenemos que hacer? Nadie. Cada día, estaba viendo en la internet, cada día mueren en todo el mundo, hermanos, no docenas, no cientos, no miles, pero miles de personas mueren diariamente. Muchos de ellos dijeron, quizá después, quizá mañana, quizá otro día. Y la oportunidad ahora que tenemos, hermanos, que dice el Señor, búscame, dice el Señor, búscame mientras pueda ser encontrado. Mientras el Señor nos dé esa oportunidad, hermanos, tenemos que buscar al Señor cuando tenemos esa oportunidad. Amén. Ejemplo, adelante. Pero también dice aquí, ¿verdad? Nos está pidiendo, ¿verdad? Abandone el malvado su camino y el Exacto. perverso sus pensamientos. Es bueno, ¿verdad? Reconocer de que somos pecadores y que estamos, ¿verdad? Fallando delante de la presencia de Dios, pero también hay algo que el Señor nos pide, ¿verdad? Que debemos de abandonar esa vida, ¿verdad? La que el Señor no le agrada, hay que abandonarla, hay que decirle adiós a todo aquello que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, aquello que no nos da paz, aquello que no nos da descanso, aquellos placeres, ¿verdad? Que pueden ser temporales porque sí lo son, y que dice el Señor, abandónalos. ¿Por qué? Porque Exacto. si nos volvemos a Él, ¿verdad? Él va a ser grande y generoso en misericordia para perdonarnos. Así que hay ganancia. Amén. Nunca lo miremos como, ¿qué tal si lo demás, ¿verdad? Vuelvo atrás y la vida se vuelve aburrida o la vida no es igual, ¿verdad? Claro que no va a ser igual y mucho menos va a ser aburrida. Yo creo que aquellos que, no creo, sé que nosotros, ¿verdad? Que hemos ya alcanzado la misericordia y el perdón del Señor, miramos atrás y lo miramos como gracias, Señor, ¿verdad? Gracias, ¿por qué? Porque me has sacado, Exacto. me has dado una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo camino, ¿verdad? Porque eso hace el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos al Señor, no volvemos atrás y pensamos, oh, estoy perdiéndome de algo. No, al contrario, que he ganado, ¿verdad? He ganado la bendición y la misericordia y el favor del Señor. Volver atrás no hay razón, ¿verdad? No hay motivo. Yo creo que todos los que hemos alcanzado esa oportunidad y hemos sido agradecidos con el Señor, miramos la salvación y decimos, no vuelvo atrás. Exacto. No vuelvo a mirar atrás. ¿Por qué? Porque no se compara. No se puede comparar la vida que uno vive el día de hoy en el Señor que vivirla fuera de Él. Vivirla fuera de Él sería un tormento, yo pienso. ¿Por qué? Porque sabemos que fuera de la voluntad de Dios no hay paz, no hay descanso. Así que hay recompensa, hay bendición. Aparte del perdón del Señor, hay una vida, ¿verdad?, que nos espera, y una vida en abundancia. Después de esta vida que vivimos terrenal, hay una vida más allá.
Y muchas veces yo me he topado con personas, ¿verdad?, que me preguntan, ¿tú crees que hay algo después de esta vida? Y le digo, claro que sí, claro, ¿verdad? Esta vida es temporal, aquí en nuestra carne. Esta vida terrenal tiene su fin. Exacto. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos lo muestra que hay un principio y hay un fin, pero también dice que el Señor es el principio y Él es el fin, y aún después de esta vida, el Señor nos promete una vida y una vida en abundancia, una vida plena, ¿verdad? Una vida donde no nos va a faltar nada, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber angustia. ¿Por qué? Porque estaremos delante de la presencia de Dios y todo lo demás será pasajero. Aún estos placeres, aún todas nuestras cosas que nos agobian, es temporal y hay necesidad de nosotros, y el Señor nos está recordando, ¿verdad?, de que tenemos que, aún aquellos que lo hemos recibido, no volver atrás, no voltear para atrás, no dudar, ¿verdad?, de que si sigo adelante o jugar, ¿verdad?, de que si voy para enfrente. No, estar firmes, ¿verdad?, estar confiados, porque el plan de Dios de dar su vida para salvación está de pie, ¿verdad? Estamos invitados día y día, aquellos que no se han acercado a la bendición de Dios, hay que acercarnos, hay que buscarle, porque el día, como decías tú, ¿verdad?, no es de nosotros, y hoy es el día de salvación. Amén. 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 Hoy es el día, hermanos, que el Señor nos está dando una oportunidad. Es un día donde Dios nos está llamando. En la tarde estaba hablando con una persona y me estaba diciendo que estaba dando un estudio, pero dice, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Le dije, mira, lo único que tienes que saber, no te preocupes si lo estás haciendo bien o no. Preocúpate que estás hablando la palabra de Dios y estás sembrando una semilla simplemente. Preocúpate porque el Señor te está usando, y preocúpate para que esa semilla, y ora para que la semilla, lo que tú hables, es como una semilla que está plantando. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, es una semilla que va a estar entrando en un corazón. Y está diciendo, esa persona está necesitada, esa persona tiene necesidad del Señor y quiere el perdón de Dios. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Como está diciendo mi esposa, nosotros el día de mañana no lo sabemos. El día de pasado mañana no lo sabemos. El día de mañana no es de nosotros, es de Dios. Pero hoy es el día de salvación. Amén. Amén. Ejemplos de personas malas que Dios perdonó. Y un ejemplo, todos podemos ser ejemplos, ¿verdad? Todos somos un ejemplo de personas que no hacíamos la voluntad de Dios y Dios nos ha perdonado. Pero en la palabra de Dios vamos a mirar ejemplos de algunas personas, hermanos, que hicieron malas cosas, que no estaban en la voluntad de Dios, y aún así, en medio de esa maldad, de esos pecados, le dijo al Señor, yo te quiero perdonar, yo te quiero usar, yo quiero que vengas a mis pies. El primero está en Hechos, capítulo 8, del 1 al 4, dice de esta manera, y está hablando de uno que Dios usó, hermanos, grandemente, que nosotros le predicamos, que nosotros hablamos de él. Esa persona, Saulo de Tarso, si nosotros leemos la historia, muchos la sabemos, pero si no la sabemos, le invito a que vaya y mire, busque lo que dice la palabra de Dios acerca de Saulo de Tarso, ¿verdad? Cómo era una persona, hermanos, que odiaba a los cristianos, que mataba a los cristianos. Dice que, bueno, lo vamos a leer, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Amén. Dice, Saulo estaba ahí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos,
excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando en las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Amén. So, dice, él entraba a las casas, entraba a las sinagogas, entraba a las iglesias, dice, entraba a las casas, dice, entrando en casa, sacaba a los hombres y mujeres, dice, solamente él estaba viendo si eran personas que aceptaban a Dios, que aceptaron a Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres que buscaban hacer la voluntad de Dios. Dice, Saulo de Tarso, él entraba a ese lugar, los agarraba, dice, los arrastraba a hombres y mujeres y los metían a la cárcel. Y muchas veces también en otros versículos dice, también los mataban, también hacían cosas, hermanos, tremendas a él, a Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios en otros versículos donde dice, Dios le habló y le dijo, yo quiero usarte. Yo quiero perdonar tus pecados y quiero usarte. So, el punto número 4 que estamos viendo, ejemplo de personas malas que Dios perdonó. Amén. Saulo tuvo ese encuentro con Exacto. Jesús, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad y él la tomó. Amén. Aún siendo pecador, aún siendo un hombre malo, él tuvo ese encuentro y Dios lo perdonó y llegó a ser ese hombre que estabas diciendo, ¿verdad? Un hombre grande, usado por Dios, un hombre que ganó muchas almas. De ser un hombre perseguidor de la iglesia, llegó a amar, ¿verdad? Ujú. Y amar al pecador y dar su vida por aquellos, ¿para qué? Para que pudieran alcanzar esa salvación Exacto. que él había recibido. Amén. So, ese fue uno de los hombres, un ejemplo de las personas que Dios perdonó, pero también dice él mismo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 9, dice de esta manera. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Amén. Dice, admito. En otras palabras, dice, yo reconozco que que no estaba haciendo la voluntad de Dios, que estaba haciendo lo contrario de Dios. Dice, lo admito y sé que yo era una persona que no debería, dice, yo llamarme apóstol. No debería yo llamarme hijo de Dios. Y muchas personas quizás lo están pensando de esa misma manera. No merezco el perdón de Dios. Hice tal cosa. Hermanos, para Dios no hay un pecado que Él no pueda perdonar o que no Amén. quiera perdonar. Amén. Dios está preparado, está listo, está dispuesto, hermanos. La puerta está abierta para perdonar en este tiempo. Amén. Leímos que va a haber un tiempo que se va a cerrar, pero también está diciendo ahorita, yo estoy disponible. El apóstol dice, yo admito, yo hice muchas cosas que no estaban en la voluntad de Dios. Ni debería llamarme apóstol, ni debería llamarme hijo de Dios. Dice, pero por su gracia de Dios, por el amor que Dios tiene para la humanidad, para el pecador, dice, soy ahora colaborador, soy un hombre, como lo estaba hablando mi esposa, fue una persona que hizo muchas cosas para la iglesia. Y nosotros, hermanos, podemos mirar tantas cosas, persecuciones, tribulaciones que pasó, pero estaba ahí dispuesto porque sabía que había agarrado el perdón de Dios. Amén. Amén. El último, ya casi el último para concluir, hermanos, también Lucas capítulo 19, del 1 en adelante. Amén. Dice. Go ahead. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era
bajo de estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, voy a quedarme hoy en tu casa. Así que apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. So, aquí miramos, ¿verdad? Una persona, dice la palabra de Dios, una persona que defraudaba o cometía fraude. Era una persona colectador de impuestos, dice la palabra de Dios, pero él robaba. Él, dice la palabra de Dios, que él era una persona que necesitaba de Dios. Y cuando Jesús entró a su casa, le dijo: hoy ha llegado la salvación a este hogar. Y no llegó, hermanos, simplemente porque Jesús entró a ese hogar, pero llegó la salvación porque aquí está hablando y está diciendo que Zaqueo confesó, Zaqueo sabía que tenía la necesidad de Dios, Zaqueo sabía que no estaba bien delante de Dios, y dice: ahora, hoy día ha llegado la salvación a tu casa. Hoy día pudo haber entrado a su casa y salido el Señor y no haber dejado la salvación en ese lugar. Pero el hombre, la persona que vivía ahí, dice que se arrepintió: Señor, si yo he defraudado, si lo que he hecho, dice, yo lo voy a pagar, lo voy a dar más de lo que yo he hecho. Dice, pero necesito el perdón, necesito la salvación, necesito. Estamos viendo, hermanos, cómo Dios no tiene un límite para perdón. Así como el apóstol Pablo lo perdonó, así como a nosotros nos perdonó, así como a Zaqueo lo perdonó, a miles de gentes, a usted lo puede perdonar, a mí nos puede perdonar. Cada día Dios nos está perdonando. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos, hermanos? El libro de Hechos, capítulo 2, lo conocemos, pero lo voy a leer. Hechos 2:38, donde dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar, creer, arrepentirnos y bautizarnos. Creer que Dios nos puede perdonar cualquier perdón, hermanos, cualquier falta, ¿verdad? Que nosotros tengamos. Para concluir, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, aquí dice, Él es fiel y justo, pero está hablando de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, y limpiarnos de toda maldad. Pero el principio de este versículo, para concluir, hermanos, está diciendo: si confesamos. ¿Qué quiere decir si confesamos? La palabra si confesamos es si admitimos, si reconocemos que somos pecadores. Si reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, dice, si confesamos, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si reconocemos, hermanos, que necesitamos el perdón de Dios, dice, Dios está dispuesto, Dios está disponible para perdonar nuestros pecados. Yo lo invito, hermano, a
aquella persona, ¿verdad? Si nos está mirando, que necesite, y no nada más la persona que no se ha bautizado, pero nosotros como bautizados necesitamos cada día decir, Señor, perdona nuestros pecados, porque no hay una persona, hermanos, que sea justa en la tierra, como leímos. Cometemos pecados, pero dice, Dios aún nos está perdonando, nos está cuidando, nos está guardando. Amén. So, quiero orar por su vida, hermanos, quiero orar por sus necesidades, pero mi esposa, de verdad, hay una necesidad en nuestra familia y queremos pedirle a toda la iglesia. Segura. Amén. No he mirado, no sé si hay necesidades, pero si hay, ¿verdad? El Señor lo conoce. Si usted es que puso algo ahí, el Señor sabe, ¿verdad? La necesidad. El día de hoy, hace unos minutos, ¿verdad? Me acaba de llamar mi hermana. Ella vive allá en Oregon, y Oregon está ahorita pasando, ¿verdad? Lo que ahorita estamos pasando mucho cercas, ¿verdad? Aquí en las montañas con todos los incendios que está sucediendo. Estaba diciéndome, ¿verdad? Que iba a tener que salir de su casa, evacuarse de ahí, porque estaba a 15 minutos ya el fuego. Son incendios, y me dijo, ¿verdad? Pues que hay esa necesidad, no nomás son ellos, ¿verdad? Sino hay muchísima gente, tanto allá como en Oregon, como aquí en las montañas, todo, ¿verdad? Lo que está causando, ¿verdad? Estos incendios, para que el Señor los cubra, ¿verdad? El Señor los proteja, el Señor los cuide y puedan regresar a sus hogares a salvos, ¿verdad? Y que también el Señor proteja sus hogares para que puedan, ¿verdad? Ellos estar regresando a su casa otra vez más. O esta es la necesidad por mi hermana, ella se llama Guille, y por mi sobrina, ella se llama Stacy, y por todos aquellos, ¿verdad? Que están necesitados de esta situación, que el Señor los cubra y que les permita regresar a sus hogares con todo bien. Amén. So, vamos a orar, hermanos. Quiero orar por cada uno de sus necesidades, y esperamos que que hayamos agarrado algo de este estudio, ¿verdad? Para nuestra vida personal y cada uno de nosotros. So, vamos a orar, y también les pido que nos ayuden a orar por estas necesidades. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido estar en este estudio, Señor, compartiéndolo, tu palabra, tu amor, Señor, tu perdón. Gracias te damos porque yo sé que ha caído a un corazón, Señor, necesitado, a una persona. Yo lo siento, Señor, que ha caído una persona que no se había querido perdonar ni él mismo, no creía que tenía perdón. Siento, Señor, que tú estás hablando a esa persona, Señor, que le estás diciendo, tú tienes la esperanza, tú eres la esperanza. Bendice, Señor, la iglesia, bendice cada persona. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la adoración, Señor. Te pedimos también, Señor, por mi cuñada, por la familia, Señor, mi cuñado, Señor, la familia Flores. Te pedimos que tú los bendigas, que cuidas ese lugar, Señor, donde están en Oregon, Señor, que tú los ayudes, que tú los guardes. También te pido por Stacy, Señor, nuestra sobrina, y también, Señor, por cualquier necesidad que tengan cada uno de ellos, los que nos están viendo, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor. Tú conoces todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Te pedimos por la iglesia, Señor, un nuevo comienzo, que bendigas cada miembro, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice la familia, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. El último texto de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde.